SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Joan Subirats será el nuevo ministro de Universidades tras la salida de Manuel Castells, que deja el gobierno sin haber conseguido sacar adelante la ley de universidades en la que llevaba 2 años trabajando. Lo va a sustituir Subirats, hasta hace nada número 2 de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y persona de máxima confianza de la líder de los comunes. Es el mayor movimiento, de hecho es el primer movimiento en el espacio de Unidas Podemos dentro del gobierno desde que salió Pablo Iglesias. ¿A qué responde? ¿Por qué se va Castells? Ana Fernández Vila, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes del Ministerio explican que ha sido Castells el que ha tomado la decisión por motivos de salud y prescripción médica y que se la comunicó hace días al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Yolanda Díaz. En Unidas Podemos aseguran que se trata de un cambio interno en el espacio de los comunes que gestionan ellos bajo la batuta de Colau. Eso sí, el bajo perfil político de Castells estos 2 años generaba cierto malestar entre los morados. De hecho, hay quien lamentó que en la gran crisis que Sánchez hizo en julio no se hubiera producido su relevo. Ahora con Subirats, la confluencia catalana refuerza su perfil político dentro del gobierno. El catedrático de Ciencia Política es considerado como uno de los ideólogos de los comunes. Subirats fue uno de los impulsores de la primera plataforma electoral de Colau para Barcelona y era además una pieza clave en su ayuntamiento hasta que dejó su cargo como teniente de alcalde en julio de este año. El presidente Sánchez será quien anuncie el cambio este viernes a las 9 y el relevo se producirá en el Consejo de Ministros del próximo martes. 79 años tiene Manuel Castells, el ministro saliente, es del 42. Subirats serà el nuevo ministro de Universidades. No em retiro de la política, ¿no? Em sento molt vinculat. Hace medio año se despedía así de su puesto como teniente de alcalde de Barcelona. Decía, no me retiro de la política. Bueno, fue premonitorio aquello. No se retira de hecho de la política, sino que se convierte en ministro del gobierno de España y hereda el cometido de sacar adelante la ley de universidades en la que Castells trabajó durante 2 años sin haber conseguido llevarla a Consejo de Ministros, sin haber conseguido unanimidad en el sector, con los rectores claramente en contra. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel Castells deja pendiente la ley más importante de su ministerio, la nueva ley de universidades, para la que ha intentado conseguir el máximo consenso, aunque ha recibido, como tú recordabas, críticas de rectores, también de profesores y de alumnos que incluso convocaron una huelga hace unas semanas, aunque sin mucha repercusión. Castells ha sido sin duda el ministro menos mediático del gobierno. Se le ha criticado mucho, de hecho, su poca exposición pública, especialmente durante la pandemia. En sus 2 años al frente de universidades ha sacado adelante, eso sí, algunas reformas importantes, 23 en concreto, según fuentes del ministerio, como la rebaja de tasas universitarias, la ley de convivencia que acabó con el reglamento franquista de disciplina universitaria o el decreto de creación de universidades para mejorar la calidad en los campus. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, Copa del Rey en directo, partidos en juego con estos marcadores: Llanera 0, Mallorca 0, Arenteiro 1, Valencia 1, Amorebieta 0, Almería 1 y Talavera 1, Real Betis Balompié 1. Y la otra noticia del día, brote de COVID en la plantilla del Real Madrid. El equipo ha comunicado hoy los positivos de Bale, Asensio, Rodrigo y Lunin. Hay que unirles los de Modric y Marcelo. 6 jugadores del Real Madrid no podrán jugar las 2 próximas semanas por COVID y hay que esperar los resultados de mañana. Vamos ahora con los brotes, con el subidón que está pegando la venta de test de antígenos en farmacias, los de hacerse cada uno en su casa. Ahora les contamos los datos. Antes, previsión del tiempo, Jordi Carbó. Todo apunta a que a partir del martes el tiempo empezará a cambiar y la lluvia ganará protagonismo en muchos puntos del país. Hasta entonces, estancamiento que favorece que vaya a más la concentración de contaminantes en áreas urbanas e industriales. De momento mañana, a primeras horas, ambiente frío, temperaturas parecidas a las de hoy. Las heladas irán ganando protagonismo en el interior. Durante la tarde, al sol, ambiente agradable, pero durante poco rato, con algunos chubascos en el sudeste de la península, también en el área del estrecho, donde se mantendrá el viento de levante fuerte y la niebla un día más será persistente en todo el Valle del Ebro. Empieza ahora 25. Con la noticia política de la tarde, la crisis de gobierno, mini crisis, contenida, a la que obliga a Pedro Sánchez la salida de Manuel Castells, que como decimos se va sin haber conseguido aprobar la ley de universidades.
hay otra ley educativa, la Ley de Formación Profesional. Se ha aprobado hoy en el Congreso. Es un hito importantísimo porque en España el 48% de la población activa no tiene reconocidas sus competencias profesionales y eso es lo que busca esta ley, que también impulsará la FP Dual, que es la que combina teoría y práctica en las empresas. Hay mucho consenso entre los partidos, en la sociedad, sobre este asunto. Parecía que el texto iba a aprobarse sin votos en contra, era algo histórico. Iba a ser la primera ley educativa de la democracia en España sin un solo voto en contra. Hasta Vox no había encontrado motivos para votar en contra de esta ley de FP, se han abstenido. Pero el PP, que hace 2 semanas, el 1 de diciembre, estaba anunciando que no votaría en contra, hoy el PP ha cambiado de criterio y ha votado no a la ley educativa, inesperadamente, contra lo que habían anunciado sus propios diputados especializados en educación. En cualquier caso, importante, la ley ha salido adelante porque los votos del PP no hacían falta. Adela Molina. Sí, hace 15 días el Partido Popular se abstuvo en la votación del dictamen sobre la Ley de Formación Profesional. Hoy, sin embargo, por sorpresa, ha cambiado su voto y ha decidido oponerse a una norma poco ideológica y contra la que hasta ahora no se había mostrado en contra ni en los debates parlamentarios ni en las reuniones entre el Gobierno y las comunidades autónomas. La portavoz del PP, Beatriz Jiménez, se ha quejado en su intervención en el Pleno de esta mañana de que se ha priorizado el acuerdo con otros grupos nacionalistas y herederos de ETA, ha dicho, aunque finalizaba su intervención dando a entender que no se opondrían a la ley. Vamos a recordarles nuestro comportamiento y el suyo y quién estuvo de la mano de estudiantes y empresarios y quién jugó a hacer política y a negociar con un tema tan importante como la formación profesional. Muchas gracias. La Ley de Formación Profesional ha recibido finalmente 180 votos a favor, entre ellos los de Ciudadanos, PNV, Bildu o Más País y 75 abstenciones, incluidas las de Vox y Esquerra Republicana de Cataluña. La norma se remitirá ahora al Senado para culminar allí su tramitación parlamentaria. Esta noche hablaremos aquí en Hora 25 con Pilar Alegría, la ministra de Educación. Hablaremos de esta nueva ley, de lo que implica. Le preguntaremos también por el caso de la familia de Canet de Mar, que recibió amenazas por haber recurrido a la justicia para obtener más clases en castellano para su hija. Un asunto que ha enturbiado mucho el debate político en los últimos días, con la derecha acusando al gobierno de dejar desamparada a esa niña de 5 años. Esta tarde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha reunido con las asociaciones de defensa de la inmersión lingüística, solo con las asociaciones que apoyan el modelo de inmersión lingüística. Radio Barcelona, Soledad Domínguez. El presidente ha reiterado estos días que su intención es pactar una estrategia a corto, medio y largo plazo para fortalecer el catalán, que es la lengua que está retrocediendo porque los chavales se relacionan básicamente en castellano, y quiere hacerlo con los que históricamente han defendido que el catalán tiene que ser vehicular en las aulas, y eso incluye a todas las asociaciones y sindicatos de profesores con los que se ha reunido esta tarde y también a los partidos políticos, incluido el PSC, que votaron la ley de educación vigente. Las familias del Colegio de Canet han pedido hoy en un comunicado a los partidos que dejen de utilizar la escuela como escenario de sus disputas políticas y de sus debates identitarios. Niegan cualquier acoso o campaña de marginación contra el menor cuyos padres han acudido a los tribunales para pedir más castellano, y solo lamentan que esta familia no lo planteara primero por los canales del propio colegio, como la Asociación de Padres o el Consejo Escolar. Por primera vez un estudio científico explica por qué la variante Omicron del coronavirus es mucho más contagiosa, más transmisible que la que actualmente es dominante en el mundo, que es la variante Delta. Según la Universidad de Hong Kong, Omicron se reproduce mucho más rápido, hasta 70 veces más rápido, en zonas como la nariz o la garganta, pero no en los pulmones. Y esa es la clave de por qué hasta ahora se han notificado muchísimas infecciones, pero mayoritariamente muy poco graves. Javier Gregori. Buenas tardes. Según la última investigación, la variante Omicron tiene 2 caras bien distintas. Una es negativa, la hace más contagiosa. Por primera vez, un equipo de científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hong Kong ha encontrado la posible causa que provoca que esta nueva variante sea más contagiosa. Se multiplica 70 veces más rápido que la variante Delta y el SARS-CoV-2 original en los bronquios del cuerpo humano. Sin embargo, hay otra cara más positiva, porque esta nueva investigación demuestra también que Omicron se replica 10 veces menos en el pulmón del cuerpo humano que el SARS-CoV-2 original. Y esto a su vez también es importante porque puede ser un indicador de la menor gravedad de la infección por la variante Omicron, que pasará a ser la nueva cepa dominante en Europa durante las próximas semanas. Próximas semanas en las que España vacunará con la dosis de refuerzo a los mayores de 40 años. Lo ha aprobado hoy la Comisión de Salud Pública. También se pondrá esa tercera dosis a quienes estén vacunados con la pauta completa de AstraZeneca. La vacunación es por ahora la única
única apuesta del gobierno, con la sexta ola creciendo mucho. La prueba de la velocidad vertiginosa que está tomando esta sexta ola es el ritmo al que se están vendiendo y en muchas farmacias agotando los test de antígenos, los de hacerse cada uno en su casa. En la última semana, la venta de este tipo de test se ha disparado un 500%. Y el precio se está duplicando en algunos casos. Teresa Rubio. En la semana del 29 de noviembre al 6 de diciembre, las farmacias vendieron 1.120.000 test diagnósticos, según los datos recogidos por la consultora IQVIA. Es un incremento del 545%. Los precios también han subido, en algunos casos se han duplicado. Ana López Casero, portavoz del Consejo General de Farmacéuticos. Los farmacéuticos en este momento somos víctimas también de esta situación, ya que somos los que vemos las necesidades reales de los pacientes en esa primera línea sanitaria en la que llevamos actuando, como saben todos ustedes, desde el inicio de la pandemia. Podemos entender que ha aumentado la demanda, pero repito que nosotros no somos responsables de ello. Desde el Consejo condenan cualquier tipo de especulación que se esté produciendo en la cadena de producción y distribución de test. Hora 25. Aimar Bretos. Es cierto que la Comisión ha tomado para sí, ha aceptado una de las propuestas del Gobierno de España, que es la compra centralizada de gas y, por tanto, también el poder tener una reserva estratégica de gas en Europa. Creo que es una buena noticia, pero es insuficiente. Esto ha dicho Pedro Sánchez a su llegada a la cumbre europea que se celebraba hoy en Bruselas, que se celebra, de hecho. Quiere España que Europa vaya más allá de una compra conjunta de gas voluntaria y que solo sería posible en momentos muy, muy excepcionales. España está presionando para cambiar también el mecanismo por el que se fijan los precios de la luz, pero hay países encabezados por Alemania que no están por la labor, y en eso está la discusión ahora mismo de los 27. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que exactamente quiere el presidente Sánchez es que realmente el texto que salga de esta cita acepte las compras voluntarias colectivas y los procedimientos de almacenamiento conjuntos como una vía de estudio y de trabajo colectivo, porque este punto está inicialmente entre corchetes, lo que implica que Sánchez debe garantizarse el consenso de todos, lo que ha abierto un listado más largo de demandas, complicando un poco el redactado final de las conclusiones que hay que aprobar por unanimidad entre los 27. O sea que los técnicos van trabajando mientras los jefes de gobierno estudian otros puntos, como el de Rusia y el problema de Ucrania, que es insatisfactorio para los países del este, aunque digan lo que digan hoy las conclusiones y si al final levantan algo el tono contra Putin, lo cierto es que los 27 van a salir de aquí pues esperando que sea posible esa negociación entre Ucrania y Rusia que intentan impulsar, reabrir, los gobiernos de Alemania y de Francia. En medio de la crisis de los precios de la luz, Iberdrola ha anunciado hoy el nombre de su nueva consejera, la exministra de Agricultura durante el gobierno de Rajoy, Isabel García Tejerina. Contratación de una política del PP que llega un par de meses después de la contratación del socialista Antonio Miguel Carmona, que fichó como vicepresidente de la eléctrica en España. Jordi Fábrega. Isabel García Tejerina formará parte del máximo órgano de decisión dentro de Iberdrola, que la ha elegido hoy consejera independiente. La exministra ya era consejera de una de las filiales de la eléctrica en Brasil, un cargo al que llegó hace un año tras pasar los 2 años de incompatibilidad que tiene que guardar todo cargo público cuando deja el gobierno. Su designación como integrante del Consejo de Administración llega en plena escalada de la luz y sucede en la lista de expolíticos que trabajan para Iberdrola al socialista Antonio Miguel Carmona, elegido vicepresidente de Iberdrola España en plena lucha de la eléctrica contra los planes del gobierno de recortar sus beneficios para suavizar la subida de la luz. Una lista de expolíticos que trabajan para Iberdrola o sus filiales, de la que también forman parte, además de Carmona y García Tejerina, Ángel Acebes, Íñigo Fernández de Mesa y Fátima Báñez. Tensísima sesión la que se ha vivido hoy en la Asamblea de Madrid por la Ley de Igualdad de Vox, ley que, como ya les contamos ayer, contempla la derogación de las leyes de protección LGTB y no ha salido adelante porque el PP se ha abstenido. Pero eso es lo que le ha reprochado a la izquierda a Isabel Díaz Ayuso, que se abstuvieran en lugar de votar en contra. El PP negocia con Vox rebajar ahora aspectos clave de esas leyes antidiscriminación, pero esa disposición del PP de Madrid a diluir algunos derechos recogidos en esas leyes LGTB no ha impedido que Rocío Monasterio haya ido con todo en ese debate contra los populares, especialmente contra Isabel Díaz Ayuso, que mientras se debatía esta ley fundamental, el cambio en esta ley fundamental, mientras se debatía si rebajar o no los derechos de las personas LGTB, se ha ido de la Asamblea y se ha ido a visitar una escuela taurina.
Javier Bañuelos. Sí, cobardes, avergonzados y además víctimas del miedo que tienen a la izquierda. Menudo ridículo, sean ustedes valientes. En esa batalla la portavoz de la ultraderecha ha descargado todo su argumentario contra los gays. Y estas leyes niegan nuestra identidad sexual, borran de un plumazo la lucha de los hombres, las mujeres. Un debate en el que no ha estado Isabel Díaz Ayuso, que ha plantado a la portavoz de Vox para irse a defender a la tauromaquia. Antes, eso sí, arremetió contra la manifestación que reunió ayer a más de 2.000 personas en la Puerta del Sol. Diciendo monasterio al cementerio y a mí diciéndome fascista, está usted de nuestra lista. Sí, esa gente es la que se supone que representa el orgullo y la libertad de Madrid. Venga, hombre, por Dios. La presidenta madrileña ha enervado a la izquierda parlamentaria cuando ha dicho que Madrid es la capital de la veneno gracias al PP, porque nadie como ellos han defendido los derechos de los homosexuales. A nivel nacional saben cómo ayer el líder de la oposición, Pablo Casado, acusó al gobierno de tapar nada menos que abusos sexuales a menores. Una acusación grave que hoy hemos sabido le echó en cara a la vicepresidenta económica Nadia Calviño al propio Casado. Los dos coincidieron en un acto tras la sesión de control al gobierno y Calviño le dijo a Casado, según el entorno de la vicepresidenta, que le había dejado descompuesta con esas palabras. Después, según el PP, la vicepresidenta se acercó al alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, a Martínez Almeida, y le dijo que su jefe es un desequilibrado, en referencia a Casado. Esa conversación, que se ha hecho pública hoy, ha terminado de calentar el ambiente político que ya terminó ayer en combustión tras el tono de Casado en la sesión de control. Pero dicen en Génova que ese es el Pablo Casado que vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el PP anuncia que elevará los decibelios de su oposición, más dura y firme, dicen en Génova, que hoy mismo ha puesto en la diana la ministra Calviño. Hablaban así Pablo Montesinos y Martínez Almeida. Feminista de pandereta. Menuda vergüenza y menudo escándalo que la vicepresidenta Calviño, en vez de pedir que se investiguen esos abusos, lo que intente es taparlos. Pasó por delante de mí Nadia Calviño y se me dijo: tu jefe es un desequilibrado. Tienen asumido en el gobierno y en Ferraz que la crispación ha venido para quedarse en un PP, dicen, que busca escapar de la guerra con Ayuso y al tiempo siente el aliento de Vox. Escuchamos a Nadia Calviño, a quien respondía Cuca Gamarra. Y se está utilizando un tono que no se corresponde en absoluto con lo que se debe tener en una sede de la soberanía nacional. Es que nosotros no hemos trasladado una crispación, evidentemente una sesión de control vibrante e intensa, porque queremos respuestas. En el gobierno lamentan que sea la extrema derecha quien rentabiliza la ruptura de los consensos entre los dos principales partidos. Se ha producido hoy en Cataluña el que todo apunta es el último crimen machista por ahora en España. Ha ocurrido en un pueblo de Girona, en Sant Joan de les Fonts, donde los Mossos d'Esquadra han encontrado los cadáveres de una pareja o matrimonio. Todo apunta a que el hombre ha matado a su mujer y después se ha suicidado. De confirmarse, serían ya 40 las mujeres víctimas de violencia machista en lo que va de año. Y sobre violencia machista, escuchen lo que ha dicho hoy un concejal del PP en Albacete, en el pleno del ayuntamiento. El debate trataba sobre el mantenimiento de las vías del tren en Castilla-La Mancha. Y este hombre, que es portavoz del PP en el ayuntamiento de Albacete, que se llama Paco Navarro, ha dicho esto. Cuando se pretenden destinar recursos públicos para que cualquier persona de sexo femenino, por abrir la boca en determinada oficina, pueda recibir recursos públicos diciendo que ha sido maltratada sin prueba de ninguna clase, todo eso tiene repercusión en recursos que se restan para cosas importantes como son estas. Les estamos contando hoy en la SER que la Fiscalía del Supremo tiene ya la comisión rogatoria de Suiza que faltaba antes de decidir qué hacen con la investigación sobre las cuentas de Juan Carlos I. Ahora esa documentación la tiene que ver la agencia tributaria para decidir si fue legal la última regularización fiscal que presentó el emérito en febrero pasado, cuando regularizó más de 4 millones de euros. Y en el primer gran juicio contra el excomisario Villarejo, hoy ha declarado uno de los agentes, el también comisario Enrique García Castaño, que está acusado de pasarle a Villarejo información confidencial para los trabajos de espionaje que hacía con su empresa. La Fiscalía pide 80 años de cárcel para García Castaño y él, en su declaración, ha dicho que a Villarejo lo crearon los políticos y que, como Villarejo, hay muchos en la policía. Dice: yo tenía 4 iguales a mi mando. Miguel Ángel Campos. El exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño, prácticamente comenzaba con estas palabras. Sinceramente, señor fiscal, el señor Villarejo es un monstruo que han creado los políticos. Que justificaba porque fueron los distintos ministros de Interior quienes autorizaron a Villarejo a mantener una estructura privada que sirvió de tapadera a policía y CNI. Villarejo no era un caso aislado. ¿Me permite, señor fiscal, que le diga una cosa? Sí, diga. Yo he tenido 4 Villarejos en mi unidad.
Formalmente esa autoridad... ¿Quiere explicar al tribunal que esos de 4 Villarejo? 4 policías que estaban en activo en la policía y tenían sus empresas, tenían sus negocios, facturaban con sus negocios, facturaban con sus empresas, porque era su tapadera y su cobertura. Pero el fiscal sostiene que, a diferencia de los otros Villarejos, este empleó supuestamente datos policiales sensibles de forma fraudulenta para sus negocios privados. Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal Folk. El Banco de Inglaterra ha subido hoy los tipos de interés y en el mismo día el Banco Central Europeo ha confirmado que aplaza esa subida por largo tiempo. ¿Quién tiene razón? La situación en ambos territorios es muy similar. Ambos gozan de un fuerte crecimiento económico, de un alza de precios también fuerte y de la misma incógnita sobre si la variante Omicron del COVID paralizará o solo disminuirá la actividad. Se admiten apuestas. Muchos nos inclinamos a pensar que la prudencia de Frankfurt es más positiva porque ayudará a no asfixiar el crecimiento. Sobre todo, no está nada claro que subir los tipos sirva en esta ocasión para enfriar la economía y bajar los precios hacia el 2%, que esas son las preocupaciones de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque los precios aumentan como rebote de haber bajado mucho el año pasado. Todo lo que baja mucho sube luego. El término de comparación es muy bajo. También porque aumentan los precios de las materias y productos internacionales básicos, como el gas natural o los fletes del transporte marítimo. ¿Van a rebajarlos los países productores de gas o los grandes intermediarios del transporte porque algunos bancos centrales retraigan un poquito la demanda subiendo un cuartillo el precio del dinero? No es nada evidente. Y si ocurre, entonces el peligro es que el actual crecimiento se enfríe severamente. Aunque tengan problemas, las economías no mueren porque se sobrecalienten. Sucede más bien lo contrario, que se mueran de frío. A ver si Londres no ha controlado los nervios y se ha precipitado como se precipitó todo el mundo en la Gran Recesión. Parece preferible la paciencia, pues tiene arreglo, que el riesgo de un error muy difícil de corregir con la venia. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.